Hola a todos, este es el tercer vídeo de la serie que hemos dedicado a la revisión bibliográfica y en él vamos a aprender a utilizar PubMed. PubMed es el motor de búsqueda de la base de datos Medline y si lo utilizáis correctamente podréis encontrar en él casi todos los artículos que necesitaréis para realizar vuestro TFG, ya sea una revisión bibliográfica, un proyecto de investigación o un plan de cuidados. Vamos a ello. Vamos a entrar en PubMed a través de Google. Tecleamos PubMed y seleccionamos la primera entrada que nos ofrece. Vamos a encontrar aquí una interfaz de búsqueda que es diferente al que normalmente nos ofrecía PubMed. Para las personas que ya hayan utilizado este motor de búsqueda, podéis ver que PubMed ha cambiado su aspecto. Ahora nos ofrece como interfaz principal una mucho más sencilla, donde directamente tenemos la casilla donde introducir las palabras claves de nuestra búsqueda. Si queremos hacer una búsqueda avanzada, podemos seleccionar Advanced y tenemos en esta pantalla desplegable todos los campos en los que podemos hacer nuestra búsqueda. Porque hay veces que las búsquedas no las hacemos por palabras claves, sino que preferimos otros campos, como por ejemplo autores, años de publicación o revista. Entonces seleccionamos aquí el campo y introducimos nuestra palabra que será buscada solo en este campo. Pero vamos a ir a la pantalla principal porque es la que utilizaremos de manera más frecuente. Y vamos a introducir nuestra búsqueda. Estamos muy interesados en saber el efecto que tienen las bebidas carbonatadas sobre la obesidad. Por tanto, vamos a introducir, como si de Google se tratara, esos dos términos. Obesity. Introducimos el operador AND porque queremos que los artículos que nos devuelva la búsqueda tengan esas dos palabras simultáneamente y bebida carbonatada. Hacemos nuestra búsqueda y nos encontramos 727 resultados. Aquí si nos fijamos podemos ver que nuestros términos de búsqueda, bueno, lo primero que tenemos que decir es que aquí en esta búsqueda los resultados están ordenados por fecha de publicación. Los más modernos primero y los más antiguos al final. Si queremos cambiar el criterio de orden, podemos dar aquí a Display Options y podemos decirle que los ordenes de otra forma, por las mejores concordancias con nuestras palabras clave, o por el primer autor, o por el tipo de revista, o por la revista, pero yo creo que para este tipo de búsqueda de cara a una revisión bibliográfica, el criterio de orden más útil es el de la fecha de publicación, para tener los artículos más modernos primero. Bueno, pues si nos fijamos aquí, podemos ver que la palabra, por ejemplo, bebida carbonatada no aparece claramente ni en el título, ni en lo que podemos ver del abstract, en los artículos que nos ofrece aquí la búsqueda. En algunos sí, pero no en todos. Entonces, bueno, aquí el concepto bebida carbonatada puede ser un concepto central dentro del artículo, o sea, que el artículo esté basado en la bebida carbonatada, o ser un concepto secundario. De hecho, si nos vamos aquí a este artículo que pone la variación temporal en consumos de comida en los adolescentes brasileños, vamos a ver esto. Vosotros ya conocéis, porque lo habéis visto en vídeos anteriores, lo que son los términos MESH. Los términos MESH son unas palabras que constituyen un poco el universo actual de la investigación científica. Se han asignado términos MESH
a casi todos los conceptos que son susceptibles de ser investigados. Entonces, aquí vemos, efectivamente, a cada artículo que entra en PubMed se le asignan una serie de términos mesh que se corresponden más o menos con sus palabras claves. O sea, viendo estos términos mesh podemos ver cuáles son los conceptos centrales en torno a los cuales gira toda la investigación en este artículo. Y efectivamente uno de ellos son bebidas carbonatadas, concretamente la estadística de su consumo. Entonces, realmente podemos decir que en este artículo el concepto de bebida carbonatada es un concepto central dentro de todo el diseño de este estudio. En cambio, en este otro artículo, si vamos a los términos mesh, encontramos que no aparece el término bebida carbonatada. ¿Eso quiere decir que el término ese no aparece dentro del artículo? Claro, aparecerá en algún momento dentro de cualquier parte del texto del artículo, pero no es una idea central dentro de la temática del artículo. Entonces, a nosotros no nos interesaría este artículo porque no está centrado en la bebida carbonatada. Entonces, este artículo, si hacemos la búsqueda como si de Google se tratara, tendríamos que desecharlo manualmente. Y además, teniendo en cuenta que hemos tenido un resultado de 727 artículos, con lo cual tener que ir sacando manualmente todos los artículos que no tienen como tema central la bebida carbonatada, pues es muy laborioso y nos puede dar lugar a errores. ¿Cómo evitamos este trabajo? Pues haciendo una búsqueda centrada en los mesh. Entonces no vamos a hacer una búsqueda como si de Google se tratara, utilizando PubMed como si fuera Google, sino que vamos a hacer una búsqueda utilizando la base de datos de términos mesh que tiene PubMed. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el motor de búsqueda busque en toda la base de datos de Medline, utilizando las palabras claves que nosotros hemos metido como mesh, solo la va a buscar en el apartado de mesh asociado a cada artículo. Entonces, si ponemos obesity, el término obesity solamente va a ser considerado dentro de un artículo si pertenece a sus mesh, no si aparece en cualquier lugar de su texto. Bueno, pues si metemos obesity en la base de datos de los mesh, pues tenemos muchos términos que contienen la palabra obesity. Pero nosotros, como queremos el término general, pues vamos a quedarnos con el primero, que es la obesidad de manera genérica. Nos la describe y nos da alguna información que, bueno, que puede servirnos, que son términos que son equivalentes, que si aparecen en los artículos, el motor de búsqueda nos lo ofrece como si tuviese el mesh obesity, ¿de acuerdo? Para que no perdamos información. Y nos dice también en qué punto de la jerarquía, porque estos mesh están organizados como una jerarquía, desde los más genéricos hasta los más concretos. Y nos dice nuestra palabra obesity dónde está situado en las distintas jerarquías de términos en los que aparece. ¿De acuerdo? Bueno, pues nosotros vamos a decirle que sin hacer ningún tipo de restricción, porque también podemos restringir el término obesity, el mesh obesity, a estos subheading, que son como subtérminos, submesh. Es la cirugía relacionada con la obesidad, la terapia de la obesidad, la clasificación de la obesidad. Pero nosotros vamos a tomar el término completo y le vamos a decir que de manera completa nos lo introduzca en nuestra caja de búsqueda. Entonces ya tenemos el primer término de búsqueda, pero no genérico, sino en mesh. Solamente nos lo va a buscar en el apartado mesh de cada artículo, ¿vale? Y ahora vamos a poner el segundo. Lo vamos a poner de forma más genérica
Vamos a poner bebidas solo y vemos que podemos poner si queremos bebidas de manera general, pero como nosotros tenemos claro que queremos buscar sobre las bebidas carbonatadas, pues vamos a irnos a bebidas carbonatadas, ¿de acuerdo? Igualmente, aquí nos pone también un montón de sinónimos que nos va a considerar también como bebida carbonatada. Entonces, siempre que en un artículo aparezca carbonated drink, soft drink, soda drink, todas estas palabras las va a considerar como un sinónimo de la que nosotros hemos puesto. Bueno, pues introducimos. Por defecto se nos va a introducir con el operador AND. Si quisiéramos cambiarlo, pues lo podríamos cambiar aquí. Pero de momento este es con el que nos vamos a quedar. Hacemos la búsqueda y nos aparecen, hemos pasado de 727 resultados y resultados que además en un principio parecían a priori poco relacionados con lo que queríamos, por ejemplo este primero que era prevalencia del tabaquismo y su asociación con comportamientos relacionados con la salud entre universitarios iraníes. Aquí no, este artículo no está centrado en las bebidas carbonatadas, en cambio está aquí el primero. ¿De acuerdo? Pues hemos pasado de 727 resultados y muchos de ellos no muy relacionados con el tema que nos ocupa a 482 y aquí sí que parece que todos están bastante más relacionados con el tema que nos ocupa. Aun siendo un tema en el que hay mucha publicación, porque es un tema que ahora mismo está de mucha actualidad y por tanto hay muchos estudios. Entonces, bueno, pues esto ha hecho que reduzcamos un poco el número de resultados de nuestra búsqueda. ¿Cuándo es conveniente utilizar la búsqueda con Mesh? Pues precisamente en casos como este, en el que estamos buscando en un tema muy común en el que sabemos que hay mucho publicado. Si vamos a hacer una búsqueda de un tema que es muy poco común y que sospechamos que tiene muy pocas cosas publicadas, es mejor en ese caso hacer la búsqueda como si de Google se tratara, para poder recoger todo lo que hay publicado. Y ya después nosotros nos encargamos de seleccionar a mano aquello que nos interesa. Pero en estos casos, en el que son temas más comunes, en los que hay muchas cosas publicadas, pues intentamos que el sistema de forma automática ya nos quite aquellos artículos que no nos van a servir. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos aún muchos artículos. 482 resultados son demasiados artículos como para revisarlos manualmente. Pero ahora utilizamos los filtros. ¿Qué son los filtros? Pues son una serie de condiciones que le ponemos nosotros ahora a la búsqueda para que nos vaya reduciendo en función de determinados atributos. El primero es la fecha de publicación. Está claro que si queremos hacer una revisión bibliográfica, los artículos que nos resultarán más útiles serán los que están publicados recientemente. Entonces, para ello, nos vamos aquí al filtro de fecha de publicación. Y normalmente en las revisiones bibliográficas se utilizan los artículos publicados en los últimos 5 años. Marcamos esa condición y ya nos han disminuido los resultados a 128. Entonces tenemos 128 resultados publicados en los últimos 5 años. Vamos a seguir reduciendo nuestro resultado de búsqueda y para ello nos planteamos que donde nos interesa especialmente ver la relación entre el consumo de bebidas carbonatadas y la obesidad es en la población adolescente. Entonces necesitaríamos un filtro que nos distinguiera la edad de las personas que participan en cada uno de estos estudios. Aquí en un principio no encontramos ese filtro, pero es que aquí no están todos los filtros. Para ver los filtros adicionales vamos a este botón. Y aquí encontramos una serie de filtros adicionales. Tipo de artículo, especie, lengua, sexo, el tipo de sujeto o el tipo de tema. Aquí hay algunos temas como muy especiales, cáncer, SIDA, revisiones sistemáticas. El tipo de journal
o el que nosotros queremos, que es la edad. Vamos a escoger adolescente. Eso no quiere decir que ya lo hayamos cogido, quiere decir que ya nos aparece en la barra de la izquierda, en la columna de la izquierda. Entonces ahora lo seleccionamos. Entonces se nos vuelve a reducir la búsqueda a 39 resultados. Y estos son los artículos publicados en los últimos 5 años y que además su sujeto de estudio son adolescentes entre 13 y 18 años. Entonces aquí tenemos ya todos estos artículos, hasta 39. Podemos seguir limitando. Podemos pedir, por ejemplo, que sean artículos publicados en revistas de enfermería. Y para ello nos vamos a los filtros adicionales y seleccionamos el del tipo de journal. Y aquí marcamos Nursing Journals. Lo marcamos de nuevo y en este caso solamente nos daría un artículo de los que formaban parte de nuestra búsqueda anterior que se ha publicado en una revista de enfermería. Es posible que en esta búsqueda concreta el filtro de revista de enfermería pues no tenga demasiado sentido, pues porque este tipo de tema se publica sobre todo en revistas de nutrición y en revistas de otros campos. Pero para temas muy enfermeros puede ser de utilidad seleccionar solo aquellas revistas que son de enfermería. Bueno, pues volvemos a nuestros 39 artículos. 39 artículos que son un número muy manejable para poder realizar una selección manual de aquellos que nos interesan. ¿Y cómo se hace esa selección manual? Pues leyéndonos al menos el título o el título y el abstract. Yo normalmente hago una primera lectura solo del título. Ya con el título intento quitarme los que claramente según el título no me interesan y después hago una lectura del abstract y ya de esa lectura del abstract me quito de la búsqueda algunos más que ya por el abstract veo que no están dentro de mis criterios de selección, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si queremos mirar el título, pues lo miramos directamente. Si queremos mirar el abstract, picamos en el artículo y ¿qué aparece? Pues ya aquí aparece una página dedicada solo al artículo, ¿de acuerdo? Con el título, con el abstract, que es el resumen. A veces pone las figuras, las referencias. Esto es de la nueva, exclusivo de la nueva presentación de PubMed. Antes no podíamos ver la referencia y esto es interesante porque ver las referencias de un artículo nos puede ayudar a encontrar nuevos artículos relacionados con este que nos puedan ser útiles. Los términos mesh, veis aquí tiene la bebida carbonatada como uno de sus mesh y nos da opción, si es que el artículo la tiene, de podérnoslo bajar a texto completo en alguna plataforma gratuita. O bien de entrar directamente en la revista donde este artículo está publicado. Más cosas que podemos ver en esta página es una posibilidad de ver cómo se cita, que eso puede ser útil si queremos utilizar este artículo en nuestra revisión bibliográfica y queremos saber cómo citarlo. Hay además otro enlace útil que podemos ver en esta página dedicada al artículo, que es artículos similares. Muchas veces, sobre todo en temas que son poco comunes, la búsqueda que hacemos mediante PubMed es insuficiente y queremos tirar más del hilo. El PubMed con sus herramientas de búsqueda no nos ha dado suficientes artículos y queremos hacer algo más, una búsqueda más manual. Pues podemos optar por el sistema de bola de nieve. Eso quiere decir que el PubMed nos ha dado una serie de artículos y nosotros buscamos artículos similares, ¿de acuerdo? Entonces, cuando seleccionamos un artículo concreto,
nos da artículos similares. Estos artículos posiblemente ya estén en la búsqueda, pero a veces encontramos alguno que no está en la búsqueda y que nos puede resultar interesante. Este sistema del artículo similar también puede ser interesante cuando no estamos haciendo la búsqueda definitiva, sino que estamos un poco viendo áreas de interés que tenemos en cuanto a un determinado tema. Entonces, bueno, pues a partir de esta búsqueda en bola de nieve, a partir de un artículo buscamos sus similares y así sucesivamente podemos encontrar y podemos centrar un área de interés sobre la cual podamos dirigir nuestra revisión bibliográfica. Entonces, bueno, esta parte de los artículos similares puede resultarnos en algunos casos de bastante utilidad. Volvemos a la lista y ya, bueno, las últimas indicaciones, podemos seleccionar, si estamos haciendo ya la lectura de estos títulos, pues podemos ir seleccionando aquellos que nos van interesando. Hemos seleccionado estos de manera aleatoria y ahora queremos que nos dé solo estos títulos seleccionados, pero ya con el abstract. Pues le decimos en opciones de display, decimos que en vez de darnos el sumario, el resumen, nos dé el abstract. Y nos aparece ya solo de los que hemos seleccionado una visión más completa, listada, pero en la cual aparece el abstract de cada artículo. Yo cuando ya tengo la selección de mis artículos en esta forma, me gusta salvarla, me gusta tenerla salvada. Y yo para eso lo que hago es enviarla. Se puede salvar aquí en Save y aparecería como un formato de texto, que es un poco más complejo de leer. Yo lo que hago en estos casos es mandármela a mi email. Entonces, si me la mando a mi email, pues me aparece en el email este listado con la posibilidad además de enlazar con la página de PubMed con el mismo listado. De forma que automáticamente a través del correo puedo volver a enlazar otra vez con esta página. ¿De acuerdo? Pues creo que ya con esto hemos completado más o menos las cosas interesantes que podemos ver de la página del motor de búsqueda PubMed. Y lo que nos puede servir así de forma más inmediata para realizar nuestras búsquedas de artículos que después consultaremos, nos leeremos y estudiaremos para realizar las revisiones bibliográficas. Y también para hacer las búsquedas de artículos que utilizaremos para diseñar nuestros proyectos de investigación si lo que vamos a hacer es un proyecto de investigación. La búsqueda bibliográfica es necesaria en cualquiera de las modalidades de trabajo fin de grado que hagamos. En la modalidad revisión bibliográfica es fundamental porque es el material del que vamos a disponer para hacer nuestro trabajo, y en el caso de los proyectos de investigación y los planes de cuidado, pues la búsqueda bibliográfica previa nos va a servir para sentar las bases teóricas sobre las cuales después diseñar nuestro proyecto de investigación o realizar nuestro plan de cuidados. Bueno, pues esto es todo. Yo espero que os haya servido para tener esas nociones mínimas necesarias para empezar a navegar con el PubMed.